Amén. ¿Quién está listo para la palabra de Dios? Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Um, Dios nos trajo en una serie. Estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Alguien ¿Cómo se llama la serie? ¿Alguien sabe de lo que estábamos hablando en los últimos 3 domingos? Dios de guerra. Estamos hablando de Dios de guerra. Pasó un tiempo que nosotros somos una iglesia que sí creemos en la guerra espiritual, ¿verdad? Obvio, porque la Biblia lo muestra en tantas formas diferentes, pero pasó un tiempo desde que tocamos el tema, ¿verdad? Había pasado un tiempo y no habíamos hablado del tema porque hay mucho más que la guerra espiritual, ¿verdad? Les quiero decir eso, la vida cristiana es mucho más que la guerra espiritual, ¿verdad? Pero yo sé que en las iglesias, especialmente las iglesias latinas, ¿verdad? O hispanas, ¿verdad? Como que nos aferran, porque como somos agresivos, no sé si eso es la cultura de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que solamente se predica siempre en cualquier cosa, pero no es decir que tenemos que desecharlo solo porque hay un abuso, sino que Dios nos muestra la forma correcta y la perspectiva correcta de cómo pensar de ciertas cosas. Y habíamos pasado un tiempo de no hablar de la guerra espiritual, pero pasamos por un tiempo en esta iglesia a donde nos dimos cuenta que el Señor nos estaba diciendo, hey, no se olviden, ¿verdad? Aférrense a la doctrina que estamos aprendiendo de Jesús, de los procesos, de la fe, de todo eso, pero también, ¿verdad? No te olvides de estar en alerta y orar, ¿verdad? Hacer guerra espiritual por la iglesia, por la ciudad. Entonces, nos dimos cuenta que Dios no es solo un Dios pastor, o un Dios sanador, o un Dios padre, sino que muestra la palabra que Dios también es un Dios de guerra. Entonces, la primera semana, estamos en la semana número 4, pero en la primera semana aprendimos del tema que llamamos toma tu espada, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra espada con la cual peleamos no es una arma carnal, sino espiritual, dice la palabra en Efesios 6, que nuestra espada, la espada que usamos es, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tomar la palabra y usarla en oración. Por medio de la oración nosotros peleamos nuestras batallas y declaramos no, porque dice la palabra. Así como Jesús hizo en el desierto cuando le dijo a Satanás, no, Satanás no, porque dice la palabra, nosotros también. Así que apréndanse la palabra, lean la palabra y cuando vean un versículo, cuando Dios les habla y el enemigo te está atacando, de repente lees el versículo que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. De repente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anotar el versículo, memorizarlo, lo que sea y usarlo en medio de la oración y declarar. Alain siempre me dice, Alain es mi pastor, y Alain me dice siempre, Misael, cuando tú ores, ora la palabra. Ora la palabra. Amén. La segunda semana aprendimos de quién es la guerra, y nos dimos cuenta que nosotros no peleamos nuestra guerra. Dios no pelea nuestra guerra. Dios no pelea nuestras batallas, sino que nosotros peleamos la guerra de Dios. De Dios es la batalla. Dice la palabra, mía es la batalla, mía es la victoria, dice Dios. Dios se llama Dios de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, cuando Él se apareció a Josué en el libro de Josué, porque cuando se le apareció a Josué, Josué dijo, tú estás a mi lado, al lado de mi enemigo. Y Dios dijo, ¿qué? No, yo no escojo lados. Tú escoges mi lado. Tú peleas mis batallas. Entonces, si en tu vida tú quieres que Dios, tú tienes tu plan para tu vida, tus deseos, y tú quieres ir en tu camino sin Dios, tú quieres doblarle la mano, el brazo a Dios para que Dios siga lo que tú quieres, y le vas a decir, Señor, necesito que provees para mis planes y que pelees por mí en mis batallas. Y Dios dice, no, cuando tú caminas en mi propósito, y te encuentras con el enemigo, ahí tienes la autoridad, porque ahí estás peleando mi batalla, no la tuya, ¿verdad? Necesitamos pelear la batalla, o sea, la guerra de Dios es la guerra. Y nosotros el Dios no está a nuestro lado, sino que nosotros nos ponemos al lado de Dios, amén. Y ahí es cuando tenemos victoria. Y después la semana pasada, me encantó la prédica la semana pasada, se llamó Semillas de Guerra, y aprendimos que las armas que el enemigo usa, ¿verdad? Son semillas. En el mundo espiritual lo que tiene más poder es un pensamiento. Es una mentira o una verdad, ¿verdad? La verdad te hace libre, pero la mentira te puede hacer esclavo.
Entonces el enemigo te habla, te dice algo, te condena, te sientes culpable, te sientes avergonzado de lo que hiciste en el pasado, sientes que no eres digno y después caes en pecado porque, no, yo soy un pecador, entonces pecas y estás esclavo por un pensamiento. Adán y Eva pecaron por un pensamiento, por una semilla que se le plantó en la cabeza. No, tú no vas a morir. Entonces tenemos que tener cuidado de los que escuchamos, ¿verdad? Y tenemos que meditar en la palabra, ¿verdad? La palabra, las semillas pueden ser malas o buenas. Entonces cuando tú te llenas de la palabra de Dios, no solo te estás llenando de semillas buenas, sino que cuando una semilla mala quiere entrar, así como me pasó ayer, ¿verdad? No, eso no es cierto, porque yo conozco la palabra. Y la palabra dice esto. Entonces tenemos que meditar en la palabra. Por eso es la espada. Por eso la palabra es la espada del Espíritu. Pero también Efesios 6 muestra que la palabra es el cinturón. Lo que nos mantiene firme. ¿Verdad? Dice el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra, ¿verdad? Y plantar esas semillas. Acompáñenme para Romanos capítulo 8, versículo 37. Hoy estamos en el capítulo 4. ¿Verdad? Vamos a escuchar el mensaje más navideño, ¿verdad? Más cerca de la Navidad, ¿verdad? Vamos a hablar de guerra espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 37. Bueno, al menos me puse este suéter de invierno, no de Navidad, de invierno. Romanos 8, 37. Hoy vamos a estar en la Reina Valera todo el tiempo. Pero también me gusta la Nueva Traducción Viviente. Si te gusta la Nueva Traducción Viviente, lo puedes leer en esa versión. Pero me gusta como dice la versión Reina Valera 1960. Dice Romanos 8, 37. ¿Todos estamos ahí? Amén. Si tú no estás ahí, tienes que decirme, ayúdame. Ok, bueno, todos estamos ahí. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Di conmigo en alto, más que vencedores. Amén. Le vas a decir a la persona que está a tu lado, ya empieza a escoger quién va a ser la persona. Le vas a decir el nombre del capítulo número 4 de esta serie Dios de Guerra. Le vas a decir nuestra vocación. Nuestra vocación. Nuestra vocación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, esta prédica es tuya, esta iglesia es tuya, este día es tuyo. Tuya es la guerra, tuya es la batalla, tuya es la victoria, tuya es la gloria, el reino, el poder, la autoridad para siempre, Dios. Tuya es el crédito, Señor. Que al final de este día, Señor, quitemos los ojos del pastor Misael y, Señor, pongamos los ojos fijados en Cristo, que es la verdad, que es el dueño de la victoria y el poder, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra hoy. Espíritu de Dios, danos espíritu de sabiduría y revelación. Alumbra nuestros ojos y ayúdanos a ser más que personas que oyen tu palabra, que escuchan tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que practiquemos tu palabra, Señor. Que la apliquemos a nuestras vidas. En el nombre, muéstranos cómo hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú estás aquí. Y aquí reinas y aquí hay libertad. En el nombre de Jesús, toda distracción se va en este momento. Y toda mentira, todo argumento, todo pensamiento del enemigo, todo lo que viene en contra de Dios, toda altivez, toda imaginación, todo patrón de pensamiento que no se alinea a tu palabra, Dios, en este momento, sea del diablo o sea de nuestra carne, Señor, hoy se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recibimos libertad. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Y recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén, amén. Tú te has acercado a una persona que cuando la conoces por la primera vez, ellos están tan orgullosos de lo que ellos hacen, ¿verdad? Que ellos dicen, hola, ¿cómo estás, Misael, arquitecto?
¿verdad? Y te dicen, ¿verdad? Ese es David Daniel, ahí está David Daniel, ¿verdad? No, no, yo sé que él no hace eso. Pero ellos están tan felices de lo que ellos hacen, o tan orgullosos de lo que ellos hacen, que ellos le dicen a todo el mundo, no, no, es que yo soy, alguna vez yo me siento así, yo soy un pastor, o yo no se los digo, ¿verdad? Hola, Misael, pastor, ¿verdad? Yo no hago eso, ¿verdad? Porque no me gusta la altivez en los ministros muchas veces, o apóstol, ¿verdad? O profeta. Pero sí, algunas veces, yo sé que en mi carne, no sé si es en mi carne, en mi orgullo, lo que sea, algunas veces yo, si estoy en una iglesia que no me conocen, yo estoy esperando para que me pregunten, ¿y qué haces tú? Y yo estoy muy feliz para decir, bueno, yo soy pastor, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? O cuando estaba anoche, ¿verdad? Que yo estaba listo para decirle, yo soy un pastor, el Señor me tiene que ayudar con el orgullo, pero en el nombre de Jesús, lo renuncio. Pero hay personas que ellos encuentran, ahora, yo no estoy diciendo, en este mundo natural, no es bueno encontrar nuestra identidad en lo que hacemos, sino en las personas que somos, ¿verdad? Dios nos da una identidad. Tú eres más que un arquitecto, ¿verdad? Pero, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, tú eras, así como estábamos cantando ahorita, éramos pecadores. Y de repente Jesucristo se nos acercó, ¿verdad? Y nos salvó y nos perdonó. Cualquier persona que está aquí o que está escuchando, que no conoce a Cristo, que se siente muy lejos, que no se siente digno, a una persona que es cristiana, pero está luchando con algo y no, se siente que no se puede acercar a Dios. Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y Él te da la ayuda y la fuerza para seguir lejos del pecado, si te acercas a Él. Y Él te lava y te limpia y te purifica. Entonces, una doctrina que nosotros, especialmente por medio de la escuela de ministerio que fundó Papi, el pastor Juvencio. Nosotros, una de las clases porque ustedes, no sé si todos conocen mi testimonio, pero yo me afirmé, yo nací un hijo de pastor, ¿verdad? Toda mi vida, un lío. Pero los que nos afirmó en la palabra, los que nos afirmó fuera de los que nos sacó de religión y costumbre y tradición y rutina, que es era lo que vivíamos cuando éramos niños, los que nos sacó de eso a una relación verdadera con el Señor y lo que Dios usó para redimirnos, lavarnos, era la escuela del ministerio. ¿Verdad? Que, bueno, en realidad la palabra de Dios, sino que era un instrumento, ¿verdad? La escuela del ministerio eran unas clases, ¿verdad? Es una escuela que mi papá Juvencio, él fundó, él las creó, ¿verdad? Con la ayuda de su hermana, y mami también estaba con él todo ese tiempo y ministraban juntos. Iban de país a país, ciudad a ciudad, y daban la escuela de ministerio muchas veces. Y yo tomé eso un día y eso fue lo que me despertó. Y una de las clases que todavía me marca hasta el día de hoy es la clase de identidad, ¿verdad? Identidad. ¿Verdad? Papi era una persona que nos enseñaba cuál es tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú? Porque hay tantos cristianos que dicen, no, es que yo soy un pecador. Entonces, yo les pregunto a las personas cuando me dicen eso, cristianos, porque hay tantos cristianos que hay iglesias, pastores, no entienden. Yo les pregunto, yo me acerco a esa persona y le digo, había una muchacha una vez que me dijo eso, que ella se acababa de entregar y escuchando la palabra y ella me dijo, no, es que yo soy un pecador. Y yo me senté con ella y una vez yo le dije, una pregunta, antes de entregarte a Cristo, ¿qué eras tú? ¿Cuál era la condición de tu corazón? No, es que bueno, yo estaba perdido, sucia, agotada, cansada, destruida. Y ella estaba pensando en la palabra, ¿verdad? Inmunda, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿tú piensas que antes de Cristo tú eras pecadora? Y yo digo, bueno, claro que sí. Bueno, dice la palabra que Dios te tomó cuando te entregaste a Cristo. Dice que Él te creó, Él te hizo algo nuevo. Eres nueva criatura. Ahora, el lenguaje en griego, ¿verdad? Te deja saber que en realidad cuando dice algo nuevo, está hablando de algo que nunca existió. Lo que quiere decir es que Dios no tomó un papel sucio y con un borrador lo borró, sino que Él tomó ese papel sucio que eras tú y lo botó y agarró un papel totalmente nuevo. Ese eres tú. Ese eres tú. Tú no tienes nada que ver con la persona vieja. Esa persona, dice la palabra, murió y está todavía
enterrado con Cristo. Dice, yo fui crucificado con Cristo, yo morí con Cristo, estoy sepultado con Cristo y cuando fui resucitado, el viejo hombre se quedó muerto. Yo soy una persona. Entonces, si Dios te agarra, te limpia con la sangre de Cristo, te hace una persona totalmente nueva, una criatura totalmente que nunca existió, ¿por qué Dios te va a poner el mismo nombre que tenías antes? Eso no tiene sentido. Tú eres hijo, hija de Dios. Entonces, una de las cosas que una persona que se acaba de entregar a Cristo, ¿verdad? Y aún nosotros que estamos firmes, necesitamos entender especialmente, lo que quiero decir es especialmente cuando se acaba de entregar, es aprender ahora cómo te llamas tú. ¿Cuál es tu identidad ahora que te entregaste a Cristo? Que le perteneces a Él, que eres un ciudadano de otro reino totalmente. Nosotros no nacimos de esta, nosotros somos ciudadanos del cielo, sino que fuimos mandados. Dijo Jesús, así Padre Santo, en Juan 17, así como tú me mandaste aquí, yo los mando a ellos. Así mismo como tú me mandaste a mí. Jesús no era de aquí y Él fue mandado para acá. Así nosotros también. Además dice la palabra que ahorita mismo estamos sentados a la diestra del Padre. Nosotros somos de allá, ¿verdad? Y tenemos una identidad nueva. Entonces hola, ¿cómo estás? Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas cuando uno se entrega a Cristo, uno empieza a aprender, bueno, ¿qué es lo que la palabra dice? Y uno aprende versículos, por ejemplo, como yo soy hijo de Dios, obvio, hija de Dios, renovado, redimido, ¿verdad? Uno de mis favoritos, yo soy rey y sacerdote. Somos nación santa y escogida. Ya no soy la cola, sino la cabeza. Ya no estoy abajo, sino estoy arriba, ¿verdad? Hijo de Abraham, me pertenece la sanidad, me pertenecen a mí las bendiciones que están en Cristo Jesús. Yo soy heredero del reino de Dios, ¿verdad? Y otra cosa, yo soy más que vencedor. Si te vas a identificar con algo que es tu vocación, identifícate como más que vencedor. Ahora, me gusta que dice más que vencedor, porque somos más que eso, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también somos vencedores en Cristo. Somos vencedores en Cristo. Me gusta esta palabra, vencedor, porque literalmente significa cuando tú lo ¿verdad? Cuando tú lo tomas ¿verdad? En realidad de inglés, yo lo estoy tomando de inglés, ¿verdad? Dice more than a conqueror, ¿verdad? Esa palabra conqueror en español es conquistador. Soy más que conquistador en Cristo. Esa es mi vocación. Eso es lo que yo hago. Yo soy pastor, yo soy hijo y yo también soy conquistador. ¿Verdad? Yo planifico un día de escribir un libro. Yo voy a ser autor. De hablar en público, ¿verdad? Yo como es un conferencista, ¿verdad? Yo planifico ser un día un conferencista, un autor, un pastor, un padre y también le voy a decir a las personas, hola, ¿cómo estás? Yo soy un conquistador, ¿no? Yo soy más que vencedor. Yo soy un vencedor. No es solo que yo soy victorioso, porque hay personas que dicen, tú eres más que victorioso. Victoria es solo es una victoria sobre un lugar, una situación, una guerra, una batalla. No. Yo soy más que vencedor. Un vencedor es una persona que gana y después gana otra vez. Y yo lo hago como, yo vivo eso. Es mi vocación. Es mi trabajo. O sea, está en mi sangre. Yo soy una persona que siempre está ganando, que siempre tiene victoria. Donde yo voy, yo veo victoria. Por eso yo siempre digo, yo voy de victoria en victoria, de gloria en gloria, de gracia en gracia, porque esa es mi vocación. Yo soy un vencedor en lo que yo hago. ¿Vencedor sobre qué, Misael? Aquí es donde las personas, entonces, las personas que no creen en la guerra espiritual, ¿en qué vas a tener? Yo siempre, bueno, la victoria porque yo estoy en Cristo y gané con Cristo, esa es una victoria. Pero yo voy de victoria, yo voy siempre ganando, yo soy un vencedor, yo no gané solo una vez, yo voy ganando siempre.
ahora proviene de una victoria que Jesucristo ganó en la cruz. Y de esa victoria proviene todas las victorias que yo encuentro en mi vida. Entonces yo voy ganando. Acompáñenme para Mateo. Hoy vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 16, 13 al 19. 13 al 19. Mateo capítulo 16. Mientras lo busquen voy a tomar agua. Mateo 16. Nosotros tenemos como cristianos, necesitamos entender, el enemigo no tiene más poder que tú. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Cuando él se mete, y él se va a meter contigo, porque como dijimos la semana pasada, tú tienes un propósito. El enemigo está detrás del propósito que tú tienes, porque si él destruye tu propósito, el propósito tuyo en realidad es el propósito que Dios tiene. Te lo dio Dios. Y todos en realidad nos alineamos a una misma dirección. Diferentes formas, doctor, ¿verdad? Pastor, abogado, apóstol, ¿verdad? Profeta, arquitecto, lo que sea, ¿verdad? De diferentes formas Dios tiene muchos propósitos con personas. O sea, diferentes cosas para cada persona, diferentes vocaciones, trabajos para cada persona, ¿verdad? Diferentes situaciones, diferentes temporadas de nuestra vida. Pero al final del día todos apuntamos hacia una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Traer el reino a la tierra por medio de salvar las personas en Cristo. Todo lo que tú haces, en realidad, Dios te lo dio a ti. Como dijimos en la serie, corazón para la gente. No es para ti, es para otra persona. Entonces, si Dios te ayudó con un negocio y te levantó un negocio, no es solo para ti. Te va a ayudar a ti y tu familia para que pague la renta. Pero hay personas con quien te vas a encontrar. Y solo tú te pudiste encontrar con esa persona porque tú levantaste ese negocio en la área a donde Dios te puso y te dio el don para ese negocio, porque te vas a encontrar con ciertas personas. Y le vas a hacer a esa persona una imagen de Cristo. Y esa persona se va a entregar a Cristo. Y va a aprender de Cristo. Y va a ver a Cristo a través de ti. Y ellos van a saber que Jesucristo es el Señor. Y como iglesia, el propósito de esta iglesia es crecer. Primeramente traer gloria a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a traer gloria a Dios? Trayendo a las personas al nombre de Cristo. Que ellos conozcan a Cristo Jesús. Predicando su nombre a las naciones. ¿Verdad? Trayendo a Cape Coral hacia Cristo. Entonces todos apuntamos hacia esa dirección, cada persona que estamos aquí. Y el enemigo está detrás de eso. Porque Dios, el propósito de Jesucristo cuando Él vino era salvar la humanidad. Y todos somos discípulos de Él. Y todos vamos a hacer exactamente lo mismo. El enemigo está detrás del propósito que está en ti. Y Él te va a atacar. Pero tenemos que entender que cuando Él venga contra nosotros no somos, ay, bueno, Señor me va a cubrir y ya. Y no hacemos nada. No. Bueno, yo voy a seguir hacia adelante. Y ya voy a hacer mi cosa, voy a leer la Biblia. Eso es bueno, voy a orar. Eso es bueno, pero ya, pronto Él se va a ir. Él se va a ir. Dios me lo va a quitar. No. Tienes que pelear. Dios necesita que tú tomes tu espada y que pelees, ¿verdad? Pero no lo hacen porque no saben quiénes son. No lo hacen porque no entienden que ellos tienen una identidad y esa identidad es tú peleas y tú ganas porque tú eres un vencedor. Tú no puedes perder. Si estás en Cristo, tú no puedes perder. Aun cuando creemos, aun cuando el enemigo hace algo y piensa que él ganó, en realidad el que ganó fue Dios. Y el enemigo, como dijimos hace unas semanas, el enemigo se ríe de nosotros mientras Dios se ríe del enemigo. Porque Él hará que todas las cosas sirvan para bien. Amén. Todas las cosas. Amén. Ya están en Mateo 16. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo. De Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, uno es Juan el Bautista. Ahora, a este punto Juan el Bautista ya había muerto, ya murió. Pero algunos pensaban que era Juan el Bautista porque él murió, pero ahora había un hombre predicando el reino así y bautizando y haciendo milagros. Entonces pensaban que era Juan el Bautista resucitado.
Vino en realidad por Herodes. Herodes mató a Juan el Bautista y eso como que lo perseguía, esa culpabilidad, ¿verdad? Esa culpa o esa condenación lo seguía, ¿verdad? Él mató a Juan el Bautista. Él mató, porque en realidad sí, eso es otro estudio bíblico. Pero si tú estudias la palabra, tú vas a ver que Herodes no quiso matar a Juan el Bautista. Lo hizo por presión del pueblo o de las personas, ¿verdad? Pero no lo quiso. Entonces cuando lo mató y sabiendo que era un hombre de Dios, ciertamente él se iba a sentir como una persona. O sea, cuando escuchó que había una persona haciendo un milagro, él dijo, oh my gosh, resucitó a Juan el Bautista. Y de ahí salió este rumor, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Este rumor de que era Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? Dice, otros, Elías. Porque Elías no había muerto. Y dice la palabra que él vendrá un día antes del cumplimiento del reino de Dios totalmente sobre la tierra. Iba a venir un Elías. Ahora sabemos que Juan el Bautista, esa es otra cosa, no lo quiero confundir. Pero sabemos que el espíritu de Elías estaba, ¿verdad? O sea, Juan el Bautista tenía el mismo espíritu que Elías tenía. Y en realidad, antes del primer, porque ellos pensaban que había una venida de Cristo, una venida del Mesías, no entendían que habían dos venidas. Entonces en la primera, pero en las ambas vino Elías antes del Mesías. Entonces vino Juan el Bautista, que era Elías en realidad, y después vino el rey y se fue. Y después en Apocalipsis muestra que antes que Jesús venga otra vez, va a venir Elías. Por eso ellos pensaban que era Elías. Ok. Y otros, Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque la palabra muestra, nadie sabe cómo Jeremías murió. La Biblia nunca nos dice que Jeremías murió. Y en la historia no se ve que él murió. Entonces las personas dijeron, bueno, este nunca murió, ¿verdad? Lo que nos dijo era cierto y se burlaban de él. Pero cuando se cumplió lo que dijo y se desapareció, ¿a dónde se fue Jeremías? ¿Verdad? Por eso pensaban que era Jeremías, ¿verdad? O alguno de los profetas. Él les dijo, bueno, ¿y vosotros, ustedes? ¿Quién decís yo que soy yo? Perdón. Respondiendo Simón Pedro, rapidito, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las personas que hablaban de Jesús, ellos hasta lo llaman maestro, rabí, Señor, le decían. Pero ellos, aun cuando lo decían con respeto, lo decían. Ellos no entendían en realidad que él era más que un maestro o un rabí, sino que él era el Dios en la carne. Ellos aún pensaban que era un profeta, pero negaban que Cristo era más que un profeta, más que un rabí, un maestro, más que un señor. Cuando dicen señor, algunas veces se referían señor, pero como respeto a una persona, un dueño de algo, una persona con autoridad, le decían señor, pero sin entender en realidad. Además, los discípulos tuvieron que pasar por un proceso cuando siguieron a Cristo. Lo siguieron porque veían algo en él, pero no sabían todavía. No entendían totalmente hasta qué punto iba Jesús. Jesús es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios en la carne. Y aquí, en un momento de revelación, Pedro lo entendió. Por fin. Bueno, Señor, tú eres más que todas esas cosas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, no madre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, Pedro, ¿qué significa Pedro? Petros es la palabra en griega. Petros significa piedra. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Petra dice otra vez la palabra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la pregunta es esta. Aquí Jesucristo dijo, Pedro, y le dijo a la iglesia que estaba ahí, nada puede prevalecer contra ti. Aquí están las llaves, aquí está la autoridad, te la entrego. En mi nombre vas a atar y desatar
va a levantar el reino de Dios en la tierra. Aquí están las llaves del reino. Y nada que venga contra ti puede prevalecer. Nada va a tener poder. Pero Misael, algunas veces yo me siento derrotado. Además, muchas veces me siento derrotado. ¿Cuántas veces nosotros vimos a papi que se sentía derrotado? Él era un hombre, una familia pastoral. Algunas veces no sabíamos que íbamos a pagar la renta. Algunas nos botaban de la iglesia. Jezabel nos perseguía, tratando de dividir. Y iban personas. Y nosotros, Señor, ¿qué está pasando aquí? Porque tú dijiste que nada puede prevalecer contra mí. Primeramente, como dije antes, hay veces que tú piensas, hay dos razones. La primera razón, hay veces que tú piensas que derrotaste, que estás derrotado. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Y Él sabe cuando el enemigo va a obrar. Y además, Él mismo usa algunas veces. Él permite que el enemigo haga ciertas cosas porque está dentro del plan victorioso de Dios. Al final de la vida de Él, aquí estamos todavía, puerta del reino. Y lo que Dios va a hacer con esta iglesia se va a cumplir. Él nunca lo vio. Pero aquí está la victoria, aquí está la prueba de la victoria. Pero la segunda razón, sí hay veces que nos sentimos derrotados porque el enemigo entra y hace cosas, pero no es por falta, no es porque Dios los permite, sino porque nosotros no entendemos ciertas cosas. No caminamos en ciertas. Entonces, cuando nos desviamos del propósito de Dios, claro que vas a encontrar derrota. Y además, aún eso, Dios permite que caigas para que te alinees otra vez en el dolor ese y te da con la vara y el cayado que me infundirán aliento. Sí, te infunden aliento porque te mete el palo para que te alinees otra vez y te duele. ¿Verdad? O permite que el enemigo, ¿verdad? Para que te alinees otra vez al propósito de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo caminar? ¿Cómo podemos, Misael, yo quiero ver esa victoria? ¿Verdad? Le dijo a Pedro, imagínate lo que Pedro siente. Nada me puede destruir. Nada puede venir contra de mí. Yo tengo las llaves del reino. Días después, negó a Cristo, lloró y se fue corriendo. Derrotado. Pero Dios, Jesucristo me acaba de decir a mí que yo tengo las llaves del reino. Lo que yo ato es atado, lo que yo desato es desatado. ¿Verdad? Que yo sobre la roca, ¿verdad? Él va a edificar la iglesia, ¿verdad? En ese momento quizás pensando de él, ¿verdad? Quizás, no sabemos. Y ahora Pedro está pescando otra vez. Bueno, dijo, Jesucristo murió, ya me voy. Me voy a hacer lo que yo hacía antes. Me regreso a mi vida de antes. Porque Pedro no entendió. Entendió quién fue Cristo, pero minutos después, no, Jesucristo, tú no vas a morir. Usando por el enemigo lo usó. Jesucristo le tuvo que decir tres versículos después, yo creo que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Mirando a Pedro, imagínate que Jesús venga en la carne y te diga a ti, aléjate de mí, Satanás. ¿Tú qué vas a pensar? Entonces, nada te puede destruir. Las puertas del Hades no pueden venir contra de ti. Versículos después, siendo usado por el enemigo mismo. Y después, negando a Cristo. Jesucristo le dijo, Pedro, el enemigo ha perdido por ti. Porque te quiere azotar. Te quiere, así como papi decía, te quiere dar como pandereta pentecostal. Te quiere dar, así como le dan, ¿verdad? El enemigo te quiere agarrar y te quiere dar. Y Jesucristo le dijo, pero yo voy a orar por ti. Imagínate Pedro, ay, gracias Cristo, vas a orar por mí. Pero dijo, no, Pedro, yo voy a orar para que tu fe nunca falle. Voy a permitir que pases por esta prueba, que el enemigo. Entonces, ¿cómo, Misael? Porque el enemigo va a pedir por ti. Ciertamente el enemigo ya pidió por ti. Porque fuiste herido, ¿sí o no? Has pasado por tribulación. El enemigo se ha metido con tu vida, se ha metido con tus hijos, con tus finanzas, te ha querido robar, te han mandado brujería, hechicería, te han hecho pactos, has tenido que reprender demonios en tu propia casa, ¿sí o no? Sí.
Porque el enemigo sabe. ¿Por qué pidió por Pedro? Mira, qué casualidad que después que Jesucristo se lo dijo ahí en público a Pedro, el enemigo, Pedro, bueno, yo quiero Pedro. Y sabes que en el mundo espiritual Dios miró hacia ti y dijo, tú eres mi hija, en quien yo encuentro complacencia, yo tengo un propósito contigo. Y el enemigo escucha eso y él dice, bueno, yo quiero a esa persona. Entonces Dios va a decir, hay veces que Dios va a decir, bueno, dale. Bueno, me dice, entonces ahora, oh my gosh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú no tienes que terminar como Pedro terminó, por cierto. ¿Qué vas a hacer? El enemigo va a venir contra ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo caminamos en esta victoria? Que al final Pedro la vio, ¿sí o no? Porque él dijo, y cuando regreses a mí. O sea, Jesucristo sabía que iba a fallar, iba a regresar. Cuando regreses a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Verdad? Ok, entonces tú vas a pasar por esto. Entonces, Misael, yo quiero estar listo para esto. ¿Qué hago? Decime. Ok, está bien, te lo voy a decir. Imagínate que en ese momento, bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ok, vamos a mirar el contexto entonces. Número 1. Sobre esta roca, ¿qué significa? Pedro, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Pedro. No. Sino que sobre la roca, la palabra que salió de la boca de Pedro. Tú te llamas piedra, pero esa piedra abrió la boca y salió una roca, ¿verdad? Y esa roca es ¿quién? ¿Quién es la roca sobre cual la iglesia es fundada? No Pedro. Los católicos dicen, bueno, ahí mismo está. Pedro es el primer papa. Él es el fundamento. Mentira de Satanás. Dice la palabra que nosotros tenemos un fundamento seguro. Y ese es Cristo. Él dijo, si tú construyes tu casa sobre mis palabras, vienen las tormentas y no pueden hacer nada. Él dijo, mis palabras. Sabemos que Cristo es uno con su palabra. Él es el verbo y el verbo era con Dios. El verbo Dios, Jesucristo, los tres son uno. ¿Ok? Entonces cuando él habló y él dijo sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro, lo que acaba de salir de tu boca, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ese testimonio, sobre esa declaración, sobre esas palabras, Jesucristo va a fundar su iglesia. O sea, en otras palabras, la iglesia está fundada en Cristo. En el hecho que Cristo es el Hijo de Dios viviente. El Cristo, el Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso. Entonces la pregunta es para ti. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu roca? Porque hay personas que dicen, bueno, ay, esta es mi esposa, te amo. Eres mi roca. ¿Qué es tu roca? Tu trabajo, porque decimos, no, Jesucristo es mi roca, aquí en la iglesia. Pero cuando estás solo, sin darte cuenta algunas veces, lo que está en el trono de tu corazón no es eso. Es tu trabajo que te mantiene, que es seguro, ese cheque seguro que viene. Mi trabajo, mi negocio que yo levanté, yo sufrí, yo sudé, yo sangré por este negocio. Y encuentras tu seguridad, tu fundamento, tu estabilidad en algo que no es Cristo. Entonces la pregunta, porque aquí estamos, todos se ven hermosos. Todos estamos bien vestidos, sabemos levantar nuestras manos, pero la pregunta verdadera es si Jesucristo es tu roca. Todas las personas pueden parecerse cristianos. Una cosa es parecerte como cristiano y una persona es ser hijo de Dios, verdaderamente. No importa si te vistes con un suéter de Nike o con corbata. Lo importante es lo de adentro. ¿Quién es tu roca? Porque hay veces que estamos derrotados porque Dios permite que caigamos en derrota. Para recordarnos, Misael, ve, no estás en, mira, lo que te sostiene, lo que pones como el centro, lo que te fijas en otra cosa y no soy yo. Bueno, Misael, es que yo estoy ya cansado de luchar con este pecado, Misael. ¿El pecado tiene más poder que Dios? No. Pero Misael, ¿por qué entonces? ¿En qué te estás enfocando? La
Respuesta número uno, yo he luchado con pecado, claro, todos. Y me acercaba a Alain, le decía a Alain, y Alain me decía, Misael, lo único que tienes, la respuesta, yo puedo orar por ti, Misael, eso está bien, pero eso no va a hacer nada si tú no buscas a Dios. Él dijo, sobre esta roca. ¿Quién es tu roca? ¿Estás fundado sobre Cristo? ¿Construyes tu vida sobre la roca que es Cristo? Porque dice la palabra, el que construyó su casa, su hogar, su vida, ¿verdad? Sobre la arena, vino la tormenta, vinieron las olas y el viento y fue destruida. Pero la persona que construyó su hogar, o sea, su vida, sobre la roca, pueden venir las tormentas. Algo que te quiero decir, las tormentas siempre vinieron. En el ejemplo que Cristo dio, las tormentas vinieron para los dos. No es que las tormentas no vienen. Ciertamente te digo algo. Dijo Jesús, ciertamente te lo prometo, tribulación viene. Tribulación viene, pero gozaos en mí que yo he vencido el mundo. Lo dijo Jesús. Ahí está la clave. Gozaos en mí. Tener gozo en mí. Si estamos en Él, pueden venir las tribulaciones y no vamos a vencer con Él. Porque el que venció aquí es Cristo. Te lo voy a decir. El que venció es Cristo. Y si tu vida está fundada sobre el que venció, entonces tú vas a vencer como Él venció. Pero hay veces en nuestra vida que quitamos nuestra casa, estaba sobre la roca, pero nos distraímos, ¿verdad? Pasamos unas semanas sin ir a la iglesia, ¿verdad? Y no es que la iglesia te salva, pero la iglesia te recuerda lo que te estoy diciendo ahorita. Entonces, en realidad es la congregación, pero está bien. Entonces te desviaste de repente, abriste una puerta y de repente te encuentras la casa sobre la arena. Entonces Dios dice, bueno, está bien, aquí está la tormenta. Para que caiga y te recuerde, ahí anda otra vez a la roca y construye la casa otra vez. Porque nos desviamos, es en Él, porque Él venció. Dijo, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Si la victoria proviene de Él y Él permanece en nosotros, de nosotros siempre está saliendo ¿qué? Se manifiesta la victoria en nuestro mundo alrededor. Pero ¿por qué no siempre lo vemos? Porque entonces Él dijo, permaneced en mí y entonces yo permaneceré en ustedes. La pregunta aquí hoy que yo te hago, la primera pregunta es si has permanecido en Cristo. Si te has distraído, ¿quién está en el trono de tu corazón? Quizás Jesús está dentro de tu corazón, pero no está en el trono. ¿Qué es lo que te gobierna? Algunas veces somos nosotros mismos. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Misael es mi pastor, lo que sea, pero él no me tiene que decir a mí cómo vivir mi vida, cómo mi finanza, lo que sea, lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo no te voy a decir qué hacer con tu vida. Yo siempre te digo dos cosas. Ora y lee la Biblia. Ya. Y deja que Dios te diga a ti lo que tú vas a hacer. No, pero no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Nuestra relación con el Señor tiene que ser fortalecida todos los días. ¿Cómo está tu relación con esa roca? Fortalécete en el Señor. Les quiero leer un ejemplo en Hechos 19. Hechos 19. 13. Vamos a ver unos ejemplos de unas personas que pensaban que en Jesús tenían la victoria, pero fueron destruidos. Vamos a ver un ejemplo. Misael, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Un ejemplo de unas personas que pensaban que estaban en Cristo, que en Cristo tenían la victoria, pero al final quedaron derrotados. Amén. Hechos 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro o te echo fuera por Jesús, o es decir, te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, gracias, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, bueno, ya, espérate. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y
y dominándolos, pudo más que ellos. Pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Alguna vez en nuestra vida yo me he sentido desnudo y herido. Estas personas, lo que pasa es que ellos pensaban, bueno, en el nombre de Jesús, ahí está, pum, te sale. El nombre de Jesús es el que predica Pablo. Lo que pasa aquí es que yo escuché una prédica de Mike Todd que habló de este tema. Él dijo, lo que pasa es que ellos no tenían fe en Jesús. Ellos estaban tratando de imitar la fe de Pablo, que tenía fe en Jesús. Pero la fe no era de ellos, sino de Pablo. ¿Verdad? Entonces ellos dijeron, no, ahí está, la victoria está en Jesús. Jesús no puede caer, Él no puede ser vencido. Pero dice que el enemigo pudo más que ellos, porque ellos no estaban verdaderamente en Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Una cosa es decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Es como nosotros pensamos que muchos cristianos piensan que la salvación es llegar a los portones, ¿verdad? Las puertas del reino de Dios en el cielo y decir, Jesús es el Señor, déjame entrar. Ya dije las palabras claves. No es decirlo, es conocer a Jesús. Pero lo que pasa es que nosotros que hemos conocido a Jesús algunas veces nos desviamos de Él. Y al desviarnos, acuérdense de la prédica que yo les dije que el rey me mandó a mí. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan? El rey me mandó. ¿Verdad? Tú tienes la autoridad, el anillo de la autoridad de Jesús, el rey, Dios te dio. Entonces cuando tú llegas a un lugar y tú dices, mira el anillo que tengo, el nombre de Jesús, ahí está. Tengo autoridad. Pero eso solo sirve cuando tú vas al lugar a donde el rey te mandó. Pero nosotros bueno, el rey me mandó para allá, pero yo voy a ir para acá. Y le mostramos el anillo. Y nada pasa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada pasa. Así no sirve. ¿Quién es? ¿A dónde estás fundado? ¿En qué estás caminando? ¿En qué te fijas? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la lectura de la palabra? Y no es decir, bueno, no, es que no, ayer estuve tan, y ya, no, entonces voy a perder. No es decir eso, no vamos a ser fanáticos. Pierdes un día de oración y de la Biblia y de repente ya el enemigo puede entrar y hacer lo que sea. No es eso, es una relación. Entonces no es un sistema. Ese es el problema, nosotros pensamos que es un sistema. No es un sistema, es una relación con una persona verdadera. Dios no es un robot, Dios es una persona verdadera. ¿Cómo está tu relación con esa persona verdadera? Tienes que estar fundado en Cristo, firme en Cristo. Amén. Amén. Ok, segunda razón. Entonces, número 1, fundados en Cristo. El que está escribiendo en nota. ¿Cómo podemos vivir en victoria? Fundados en Cristo, porque estamos fundados sobre la roca que dijo Pedro, que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Sobre esa roca es fundada la iglesia. Aquí viene la segunda cosa. ¿Están listos? Unidos a la iglesia. Unidos a la iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No. Bueno, entonces ellos quieren ver la victoria, pero nunca vemos las caras aquí. Solo le vemos la cara cuando el enemigo tiene victoria. Entonces vienen, ahí sí, sacamos los demonios. Y ahí les digo, entonces Dios permitió que algo viniera para alinearlos. Entonces de repente lo encontramos aquí, congregándose. Como dije antes, no es decir que Alex Xavier y Jenny no están aquí ahorita. Oh my gosh, ¿verdad? Ellos no, porque ellos están en vacaciones, no es un sistema. Ellos están allá, pero ellos son parte de nosotros. Ellos están disfrutando su aniversario, pero nosotros acabamos de orar por ellos. Ayer estuve congregando con ellos, disfrutando en la casa de él con ellos, hablando, pobrecita Elena, que la mantuvimos despierta a las 1 de la mañana, había hablando ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí estuvimos. Y Andy. ¿Verdad? Pero ahí estuvimos hablando como hasta la 1 de la mañana. Y yo le dije, bueno, aquí técnicamente es el domingo. Y aquí está recibiendo del pastor. No, mentira, eso no es un sistema.
Pero tenemos que estar unidos a la iglesia. Tú no puedes estar unido a la cabeza si no estás unido al cuerpo. Tú no eres un pedazo de aquí de carne unido a la cabeza que es Cristo. Y no, eso no sirve así. Jesucristo es la cabeza. Y para estar unido a la cabeza tienes que estar unido al cuerpo. Ahí es cuando entonces vemos la victoria. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les quiero decir algo. No peleen solos. El enemigo te está atacando. Cuéntame a mí. Ahí está nuestra hermana Rocío. Una guerrera tremenda. Sueños, visiones. Normalmente los sueños. Ella me viene a mí y me dice, Misael, el Señor me ha mostrado esto, pum, 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 y nosotros oramos juntos. Porque somos un cuerpo. ¿Verdad? Tía Teresa sabe, ella siempre me está, yo tengo un sueño, lo que sea, tenemos sueños, lo que sea, ¿verdad? Las dos, ambas tienen, ellos pueden discernir. Además, ¿sabes qué? Hasta mi tío Martín, que está en Venezuela. Algunas veces, Rocío, bueno, vamos a preguntar al tío Martín. ¿Por qué? Porque él no es parte de Puerta del Reino, pero es parte de la iglesia. Entonces las iglesias trabajan juntos. Ahora estamos viendo un cuerpo. Entonces, unidos a la iglesia, eso es un beneficio. No orar solo, no pelear solo. Hazlo con nosotros. En tu casa, únete con la familia. Me dices a mami, a mí y a Juvenal, nosotros vamos, nos preparas ahí una comida, lo que sea. No, mentira, eso no lo tienes que hacer. Y ahí vamos y oramos y tomamos el aceite y lo que sea. Para una fiebre o para cáncer, lo que sea. Nosotros estamos aquí para eso. Para que tú no pelees solo. O simplemente me tienes que mandar un mensaje de texto. ¿Verdad? La persona me hace, Misael, estoy pasando por esto, acabo de chocar, no sé cómo voy a tener un carro, orar por mí, y de repente tienen carro. Oh my gosh, gloria a Dios. Me mandas un mensaje de texto, lo que sea, una llamada, un mensaje de voz, y me dice, necesito esto. ¿Sabes qué? Ahí tenemos las cartas en la entrada, ¿verdad? Que las personas escriben las peticiones, ¿verdad? Las tarjetas, perdón, de peticiones. ¿Tienes otra petición? Escribe otra. Y me la das a mí. Y nosotros aquí, la semana, estamos orando por esas tarjetas. No pelees solo. Los martes vienes, aquí cuántas veces los martes hemos venido y las personas de repente me dicen, mira, estoy pasando por esto. Y la iglesia, todos los que estamos aquí los martes, ponemos nuestras manos, extendemos nuestras manos y oramos, y oramos, y oramos hasta ver. Porque es en la iglesia. Tú no puedes ganar solo. Amén. Amén. Lo último, número 3. Número 3. Tenemos que estar en la ofensiva. Ofensiva. Pelear a la ofensiva. Porque muchos cristianos, ¿verdad? Nos queremos proteger. El enemigo nos está tirando la fe, la palabra, nos protegemos. Pero la palabra nos muestra, entonces, yo saqué mi espada, entonces vienen demonios contra mí, los mata, ahí están, destruidos. En el nombre de Jesús te vas, te reprendo. Porque la palabra dice esto, te vas de mi casa, lo que sea. Pero ahí paramos, nos quedamos en el mismo lugar, ¿verdad? Un círculo aquí, con las espadas así. Demonios no pueden entrar. En el nombre de Jesús, haciendo lo mismo, defendiendo nuestro hogar. Pero nunca salimos de aquí. La Biblia dice, las puertas del Hades. ¿Sabes qué? Esas puertas son portones. Los portones del Hades. ¿Qué es el Hades? Por cierto, una cosa muy rápida. Muchas personas dicen, porque las puertas del infierno no pueden venir contra ti. No. El infierno es el lugar que Dios creó para destruir a Satanás. Entonces el infierno es a donde Satanás sufre. Es una cosa simple, ¿verdad? Porque son palabras, muchas personas piensan que el Hades y el infierno son el mismo lugar. El infierno, técnicamente, si estamos viviendo en este mundo presente, el infierno está vacío. El infierno en el Apocalipsis dice que en el día después que Satanás es encadenado por 1000 años, lo que sea, es cuando Dios va a tirar a Satanás en el infierno y todas las personas que lo siguieron van a estar ahí. Además dice que Él va a agarrar el Hades completo y tirarlo
en el fuego con el falso profeta, el anticristo y Satanás mismo. Y la muerte. Pero, ¿qué es el Hades ahorita? Si tú te mueres sin Cristo, tú vas para un lugar que muchos piensan, porque la palabra dice que está debajo de la tierra, piensan que está en el centro de la tierra, no estoy diciendo que es un mundo espiritual, no sé. Eso no es el punto. Nosotros no tenemos que, para ser cristianos, saber exactamente dónde está, ¿verdad? Pero piensa que está debajo. Entonces, tú bajas para estar en ese lugar a donde el enemigo tiene autoridad, a donde ahí Satanás tortura, ahí Satanás tiene dominio, en ese lugar. En el Hades, cuando Jesucristo murió y llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Él fue condenado como culpable, porque nosotros éramos culpables, pero Él era inocente. Para nosotros ser inocentes, Él tuvo que ser culpable. Y Él descendió hacia el Hades. Y ahí estuvo Jesús, hasta que resucitó. Y cuando resucitó, se llevó las llaves del Hades, la autoridad del Hades, porque Él fue y conquistó y se fue, ¿verdad? Y la muerte también. Porque resucitó, rompió la cadena de la muerte, ¿verdad? Entonces, ese es el Hades, el reino del enemigo. Pero dice el portón, entonces el reino del enemigo. Una pregunta, en la Biblia yo nunca veo que la iglesia llega hacia ese punto y llega al portón. Imagínate, yo me imagino un lugar físico, lo que sea, imagínate, vamos a decir que es dentro de la tierra. Y descendemos con Cristo y ahí estamos y llegamos al portón y, ¿verdad? Rompemos la cadena y el portón y entramos todos como una milicia, ¿verdad? La Biblia nunca dice eso. Además, el día que Jesucristo venga para defender a Israel y a Jerusalén, va a venir con sus ángeles. Nosotros vamos a estar ahí disfrutando, ¿verdad? IMAX 3D, ¿verdad? Vamos a estar viendo una película de Jesucristo ganando. La Biblia nunca dice que nosotros vamos a llegar allá. Porque una cosa yo me di cuenta cuando yo pensaba en las puertas del Hades, yo pensaba que se unían todos los demonios y venían contra mí. No. Si yo voy hacia la puerta, es decir, que las puertas del Hades no se mantendrán firmes contra nosotros. O sea, en otras palabras, no es que ellos vienen y nosotros nos defendemos. Nosotros vamos y conquistamos. Llegamos a la puerta de Él, porque Él siempre viene a nosotros y está bien que nos defendamos, pero nosotros estamos llamados para ir allá. Ya después que estamos aquí, estamos bien, no nos quedamos aquí, vamos hacia allá y llegamos a la puerta del enemigo. Y dice la palabra que esas puertas no van a poder sostenernos, no nos van a sostener, sino que van a caer y vamos a ir a la tierra del enemigo y lo vamos a conquistar. Porque somos más que conquistadores en Cristo. Por eso yo pienso quizás, que dice puertas. Puertas, ni las puertas del Hades, sino, o sea, que hay más que una. ¿Verdad? Entonces llegamos allá. Les quiero un ejemplo. No tenemos tiempo para leerlo. Pero en Hechos capítulo 8. Bueno, vamos a ir allá. Vamos a llegar rápido. Hechos 8. Hechos 8. Estamos llamados, si somos conquistadores, ¿qué es lo que conquistamos? ¿Qué es lo que conquistamos? Si somos conquistadores, más que vencedores. Y la puerta del enemigo no viene hacia nosotros. Nosotros vamos hacia donde el enemigo tiene autoridad. ¿Sí o no? Porque las puertas hablan de autoridad. Y nosotros vamos a donde Él tiene. Entonces, Él ya no tiene autoridad aquí, ¿verdad? Nosotros. Pero un día este lugar no tenía a Jesús. Hasta que vino mami y papi y llegaron aquí a esta parte de la ciudad, a donde el enemigo tenía la autoridad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ahí mismo, ahí está cerca del puente, ahí está la punta de los masones, ¿verdad? ¿Has visto el pirámide? Ahí están. Entonces papi y mami y nosotros con sal fuimos allá, como si echamos sal, en el nombre de Jesús se seca. Es un símbolo, no es brujería, ¿verdad? Es solo un símbolo. Así como el aceite, ¿verdad? O el pan y el vino que tomamos en la comunión. Ahí tiramos, entonces tomamos la puerta que el enemigo tenía en esta ciudad. Y Dios nos mandaba para ciertos lugares en esta ciudad donde el enemigo tenía su puerta, ¿verdad? Las personas que estaban con nosotros veían puertas. Yo mismo una visión, en un apartamento donde vivimos, yo vi una visión, una puerta. Y yo dije, papi, ¿qué es esto? Yo vi una puerta, lo que sea. Y él dijo, no, el Señor nos está entregando la puerta. Pero el enemigo tenía autoridad ahí.
Entonces, lo que te quiero decir es esto. Dios te va a mandar a lugares donde el enemigo tiene autoridad. Y esas puertas del enemigo, cuando tú llegues a ese lugar, no te van a poder detener. Tú vas a decir, se abren en el nombre. Entonces vas ahí, conquistas esa tierra. El mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas se va. Y ahí echas el reino de Dios y evangeliza. Y las personas se entregan y se gana esa ciudad. Y vamos de ciudad a ciudad, de nación a nación, como un cuerpo. Y conquistamos. Les quiero dar un ejemplo. Dice en Hechos 8, versículo 5. Dice, entonces Jesucristo murió, resucitó y la iglesia está evangelizando. Ok, eso es lo que está pasando. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Por cierto, aquí están semillas de guerra. Semillas de guerra. Aquí está plantando semillas, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Ellos escuchaban atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grande gozo. Entonces él está sacando demonios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces está sanando enfermedades. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Esto no es Pedro, esto es otro Simón. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Entonces, primero, aquí está, la atención estaba en Simón, ¿verdad? Este brujo. Dice, a ellos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, todo lo que estaba en esta ciudad, la atención estaba sobre él, este brujo, y él hacía señales y hacía cosas. Dice, hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, gloria a Dios que hay un pero. ¿Y sabes qué? Tú eres ese pero. Tú eres ese pero. No, tú no eres un perro, sino que tú eres ese cambio. Pero cuando creyeron a Felipe, menos mal por Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Ok, en otras palabras, esto es lo que pasó. En el mundo espiritual había un enemigo, ¿verdad? La brujería, la hechicería, la magia en esa ciudad, gobernado por medio de un hombre. Ahora, ese hombre no es el enemigo. Dice la palabra que nuestra enemistad no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces sabemos que principados y potestades son ¿verdad? Son diferentes niveles de demonios. Entonces había un principado o una potestad sobre Samaria y estaba gobernando atrás de las puertas abiertas de Simón, el brujo. Pero de repente llegó Felipe a donde el enemigo tenía autoridad y empezó él empezó a predicar el evangelio y qué más, y sacar los demonios de la persona, incluyendo Simón mismo. Y llegó al hombre fuerte, le dijo que estaba dentro de Simón, le dijo fuera. Y Simón mismo se entregó a Cristo. Y ahora el enemigo huyó, Samaria queda libre de ese principado y Cristo está en ese. Entonces la atención estaba primero a Simón. Y ahora toda la atención está sobre Felipe. Y entonces Felipe conquistó. No se quedó en Jerusalén. Dios le dijo, se van a quedar aquí. Cuando poder venga, se van a ir a otras ciudades. Entonces, y no siquiera se quisieron ir. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, persecución. Cuando vino la persecución, Dios usó la persecución para que ellos fueran para otros lugares. Otra cosa, se dieron cuenta que los demonios le dijeron a los 7 hijos de ese hombre. Esteban, ¿verdad? Le dijeron, a Jesucristo conozco y a Pablo conocemos. Conocían a Pablo. Los demonios te conocen a ti. ¿Verdad? Los demonios te conocen a ti. Es la pregunta.
Nosotros tenemos que ser una iglesia a donde los demonios que están alrededor conocen y temen a Puerta del Reino, porque dentro de Puerta del Reino está Jesucristo. Y nosotros no solo nos quedamos aquí, sino que estamos llamados para ir a otros lugares. Y sabes que hay lugares más que físicos. Yo estoy hablando de las comunicaciones de los medios sociales. Aquí está nuestro líder, ¿verdad? Y tomamos esa puerta, y tomamos el doctorado, y tomamos los hospitales, y tomamos las escuelas, ¿verdad? Y tomamos las finanzas, y tomamos áreas de tu vida. Entonces Dios tiene dones específicos para personas aquí, y el enemigo ha usado la música mundana, lo que sea, ¿verdad? Entonces Dios va a levantar músicos para tomar ese lugar donde el enemigo donde tenía la atención, y nosotros evangelizamos, predicamos el reino, y ahí salen bandas como Hillsong, ¿verdad? O artistas cristianos que toman ese lugar, que toman esa área, ¿verdad? Y nosotros entonces Dios, tú vives donde tú vives ahorita, tu dirección es tu dirección, porque hay algo que hay que conquistar ahí. Hay algo que tenemos que conquistar ahí. Termino con esto, solo una cosa. Dios le dijo, ¿verdad? Yo veía, Señor, a donde mi familia siempre ha estado. Yo siempre he visto que había un propósito, había una puerta que tomar en el área de Cape Coral. ¿Por qué no? Ahora estamos por Chiquita, por la primera vez, por Chiquita con Veteran, en esa área. Yo no creo que nosotros habíamos tenido la dirección Southwest en nuestras vidas. Ahí la tenemos. Y Señor, ¿por qué nos mandan para acá? Porque aquí. Yo pensando. De repente viene Gila, la mamá de Gila, Rocío Horta. Y ella se me acerca, porque yo pensaba, ¿será que la iglesia va a estar por aquí un día? Y ella se me acerca y ella me dice, Misael, yo tuve una visión. Y yo vi un estadio, una arena. Y yo vi así el color y todo el estacionamiento. Y me dijo muchos detalles. Era la quinta persona que me decía que veía un stadium, o sea, una arena. Y yo, wow, Señor, ok, está bien. Varias personas me lo dijeron. María Elena es una, ella trabaja aquí, ella es una persona. Personas que no van para esta iglesia. Stephanie lo vio, yo lo vi. Y ella me dice, ¿y sabes qué? Me dijo que era por Pine Island y Chiquita. Nosotros estamos ahí en medio en el Veteran y Pine Island. Y yo dije, yo lo sabía. Dios me mandó para acá porque tenemos que tomar esta área de la ciudad, porque la iglesia va a estar aquí un día. O sea, el stadium va a estar en esta área. Y yo lo sé, ¿verdad? Porque Dios nos manda a nosotros, como un cuerpo nos manda, para no solamente tomar y quedarnos, pero salir y conquistar. Estar en la ofensiva hasta que tomemos Cape Coral, y de Cape Coral el suroeste de Florida, y de suroeste de Florida tomamos a Florida, y de Florida a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos nos vamos a las naciones. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Si lo crees.